Buenas gente, aquí con un nuevo capítulo de esta historia. Recuerden dejar un like y un comentario, así como suscribirse para que este canal siga creciendo. Capítulo 85. 7 de septiembre de 1996. París. Fue oficial. Estaban en guerra desde el momento en que Harry vio a Sebastian firmar la ley, la autorización para el uso de la fuerza militar contra los mortífagos, resolución de 1996. Después de que concluyó la ceremonia formal de firma y Sebastián habló con la prensa, iba a dar formalmente un discurso radial a la nación. Harry le había ayudado a escribir el discurso y estaba deseando oírlo. Fleur y Harry ahora estaban en casa acariciando el vientre muy embarazado de Fleur y esperando que comenzara el discurso de Sebastián. Pronto la voz del suegro de Harry se escuchó en la radio. Compatriotas, hoy les hablo de un tema muy importante para todos nosotros, comenzó. Ahora he convocado al Senado a una sesión extraordinaria porque hay que tomar decisiones políticas serias, muy serias, y tomarlas inmediatamente, y no era correcto ni constitucionalmente permisible que yo asumiera la responsabilidad de tomarlas. El 3 de julio de este año, presenté oficialmente ante ustedes el extraordinario anuncio de Lord Voldemort de que, a partir del primer día de agosto, su propósito era dejar de lado todas las restricciones de la ley o de la humanidad en su búsqueda de la dominación mundial. El Señor Oscuro y sus partidarios están ahora en guerra contra todas las naciones de Europa. No habrá discriminación en esta lucha. El desafío que enfrentamos ahora es para toda la humanidad. Cada nación civilizada debe decidir por sí misma cómo afrontarlo. La decisión que tomemos debe tomarse con moderación y templanza, acordes con nuestro carácter y nuestras motivaciones como nación. Debemos dejar de lado la excitación. Nuestro motivo no será la venganza del pasado ni la afirmación victoriosa del poderío físico de nuestra nación, sino solamente la reivindicación del derecho, de los derechos humanos, de los cuales somos solo unos pocos defensores. Cuando me dirigí al Senado el 26 de julio, pensé que bastaría con afirmar nuestros derechos de neutralidad con las armas y declarar nuestro derecho a proteger a nuestro pueblo de la violencia ilegal. Pero la neutralidad armada, ahora parece, es imposible. La neutralidad armada es, en el mejor de los casos, ineficaz. En tales circunstancias y ante nuestras pretensiones actuales, es aún peor. Probablemente solo producirá lo que pretendía evitar. Es prácticamente seguro que nos arrastrará al fragor de la guerra sin los derechos ni la efectividad de los beligerantes. Hay una opción que no podemos tomar, somos incapaces de tomar. No elegiremos el camino de la sumisión ni permitiremos que los derechos más sagrados de nuestra nación y nuestro pueblo sean ignorados o violados. Los males contra los cuales ahora nos preparamos no son males comunes, atacan las raíces mismas de la vida humana. Y con un profundo sentido del carácter solemne y hasta trágico de este paso, le pedí al Senado y a las graves responsabilidades que implica, pero con obediencia incondicional a lo que considero mi deber. Aconsejé que el Senado declarara que la reciente conducta de Lord Voldemort y sus aliados no era en realidad nada menos que una guerra contra el gobierno y el pueblo de Francia, que aceptara formalmente el estatus de beligerante que se le había impuesto y que tomara medidas inmediatas no solo para poner al país en un estado de defensa más completo, sino también para ejercer todo su poder y emplear todos sus recursos para llegar a un acuerdo con el enemigo y poner fin a la guerra. Lo que esto implicará es evidente. Implicará la máxima cooperación posible en consejo y acción con quienes están en guerra con nuestros enemigos y, como complemento, la concesión a dichos gobiernos del más generoso crédito financiero, para que nuestros recursos se sumen a los suyos en la medida de lo posible. Implicará la organización y movilización de todos los recursos materiales del país para abastecer los materiales de guerra y atender las necesidades incidentales de la nación de la manera más abundante, económica y eficiente posible. Implicará la adición inmediata a las Fuerzas Armadas de la República Francesa, ya previstas por ley en caso de guerra, de al menos 5.000 hombres, quienes, en mi opinión, deberían ser elegidos según el principio de responsabilidad universal para el servicio, así como la autorización de incrementos adicionales posteriores de igual fuerza tan pronto como sean necesarios y puedan utilizarse en el entrenamiento. Implicará también, por supuesto, la concesión de créditos adecuados al gobierno inglés, sostenidos, espero, en la medida en que la presente generación pueda sostenerlos equitativamente, mediante una tributación bien concebida. Digo que se mantengan hasta donde sea equitativo mediante impuestos, porque me parece que sería sumamente imprudente basar los créditos que ahora serán necesarios exclusivamente en dinero prestado. Es nuestro deber, lo insto con el mayor respeto, proteger a nuestro pueblo en la medida de lo posible contra las graves penurias y males que probablemente surgirían de la inflación generada por los cuantiosos préstamos.
Al implementar las medidas necesarias para lograr estos objetivos, debemos tener siempre presente la prudencia de interferir lo menos posible en nuestra propia preparación y en el equipamiento de nuestras fuerzas militares, pues será un deber muy práctico de suministrar a quienes participan en la guerra los materiales que solo pueden obtener de nosotros o con nuestra ayuda. Ya están en el campo de batalla y debemos ayudarlos en todo lo posible para que sean eficaces allí. Me tomaré la libertad de sugerir, a través de los diversos departamentos ejecutivos del Senado, para la consideración de los comités, medidas para el cumplimiento de los diversos objetivos que he mencionado. Espero que sea un placer tratarlas, ya que fueron elaboradas después de una reflexión muy cuidadosa por la rama del gobierno sobre la que recaerá más directamente la responsabilidad de conducir la guerra y salvaguardar la nación. Mientras llevamos a cabo estas acciones, estas cosas trascendentales, seamos muy claros y dejemos muy claros al mundo cuáles son nuestros motivos y objetivos. Mi pensamiento no se ha desviado de su curso habitual y normal por los desafortunados acontecimientos de los últimos 2 meses, y no creo que el pensamiento de la nación se haya visto alterado ni nublado por ellos. Nuestro objetivo ahora, como entonces, es reivindicar los principios de paz y justicia en la vida del mundo en contra del poder egoísta y autocrático, y establecer entre los pueblos verdaderamente libres y autogobernados del mundo un concierto de propósitos y de acción que asegure de ahora en adelante la observancia de esos principios. La neutralidad ya no es factible ni deseable cuando está en juego la paz del mundo y la libertad de sus pueblos, y la amenaza a esa paz y libertad reside en la existencia de gobiernos autocráticos respaldados por una fuerza organizada que está controlada totalmente por su voluntad, no por la voluntad de su pueblo. Hemos visto lo último de la neutralidad en tales circunstancias. Nos encontramos en el inicio de una era en la que se insistirá en que se observen entre las naciones y sus gobiernos las mismas normas de conducta y de responsabilidad por los agravios que entre los ciudadanos de los estados civilizados. Un firme acuerdo por la paz solo podrá mantenerse mediante la colaboración de naciones democráticas. Ningún gobierno autocrático sería confiable en su fidelidad ni en el cumplimiento de sus compromisos. Debe ser una alianza de honor, una alianza de opiniones. La intriga la corroería. Las conspiraciones de círculos internos, capaces de planear lo que quisieran y sin rendir cuentas a nadie, serían una corrupción arraigada en su núcleo. Estamos listos para aceptar el reto de la batalla contra el enemigo natural de la libertad y, de ser necesario, emplearemos todas las fuerzas de la nación para frenar y anular sus pretensiones y su poder. Nos complace, ahora que vemos los hechos sin el velo de la falsa pretensión, luchar así por la paz definitiva de nuestro mundo y por la liberación de su pueblo. Nuestro mundo debe ser un lugar seguro para la democracia. Su paz debe cimentarse sobre los cimientos probados de la libertad política. No tenemos fines egoístas que perseguir. No deseamos conquista ni dominio. No buscamos indemnizaciones para nosotros mismos ni compensación material por los sacrificios que libremente haremos. Somos solo uno de los defensores de los derechos de la humanidad. Estaremos satisfechos cuando esos derechos se hayan consolidado tanto como la fe y la libertad de las naciones puedan hacerlos. Precisamente porque luchamos sin rencor ni egoísmo, buscando únicamente lo que deseamos compartir con todos los pueblos libres, confío en que conduciremos nuestras operaciones como beligerantes sin pasión y observaremos con orgullo y esmero los principios de justicia y equidad por los que profesamos luchar. Entramos en esta guerra solo cuando nos vemos claramente obligados a hacerlo porque no hay otros medios de defender nuestros derechos. Nos resultará mucho más fácil comportarnos como beligerantes con un alto espíritu de derecho y justicia porque actuamos sin animosidad, no por enemistad hacia un pueblo o con el deseo de causarle daño o desventaja, sino solo en oposición armada a un grupo irresponsable que ha dejado de lado todas las consideraciones de humanidad y de derecho y se está descontrolando. Es un deber angustioso y opresivo el que debo cumplir al dirigirme a ustedes. Nos esperan, quizás muchos meses o incluso años de duras pruebas y sacrificios. Es terrible conducir a este gran pueblo pacífico a la guerra. Pero el derecho es a menudo más precioso que la paz, y lucharemos por las cosas que siempre hemos llevado más cerca de nuestros corazones, por la democracia y por el derecho de los que se someten a la autoridad a tener voz en sus propios gobiernos. Como comandante en jefe de nuestro ejército, he ordenado que se tomen todas las medidas necesarias para nuestra defensa. Pero nuestra nación entera recordará siempre el carácter del enemigo que actualmente se alinea contra nosotros. No importa cuánto tiempo nos lleve vencer a este enemigo, ya sea 1 año, 10 años o más, el pueblo francés, lo sé, con su justa fuerza triunfará hasta alcanzar la victoria absoluta. Existen hostilidades, no cabe duda de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro.
Toda la cuestión de la defensa nacional se ve, por supuesto, profundamente afectada por el hecho de que, por el momento, contamos con fuerzas militares incomparablemente más poderosas que las que hemos tenido en cualquier momento de la última guerra. Pero esto no continuará, no nos conformaremos con una guerra defensiva. Debemos colocar nuestras defensas en un estado de organización tan alto que se requiera el menor número posible de hombres para dar una seguridad efectiva y que se pueda realizar el mayor potencial posible de esfuerzo ofensivo. Hemos considerado necesario tomar medidas de mayor rigor, no solo contra extranjeros enemigos y personas sospechosas de otras nacionalidades, sino también contra ciudadanos franceses que pudieran convertirse en un peligro o una molestia si la guerra se traslada a nuestro territorio. Sé que hay muchas personas afectadas por las órdenes que hemos emitido, que son enemigos acérrimos del grupo de Voldemort. Lo siento mucho por ellos, pero no podemos, en este momento y bajo la presión actual, hacer todas las distinciones que quisiéramos. Con confianza en nuestras Fuerzas Armadas y con la determinación ilimitada de nuestro pueblo, sé que lograremos el triunfo inevitable. Que Dios nos ayude. Gracias. Nota del autor. Sé que este discurso no tendrá sentido para muchas personas. Básicamente, era Sebastián dirigiéndose a la nación en su conjunto en su papel de comandante en jefe de las fuerzas francesas y tratando de prepararlos para la lucha que se avecinaba. Un mensaje patriótico para unir a la gente en apoyo del esfuerzo bélico. Todavía no habrá grandes combates, ya que Francia aún necesitará tiempo para reclutar gente para formar una especie de ejército que pueda ir a Inglaterra y para asegurarse de que el país se ponga en pie de guerra.